en contextos pues muy adversos, ¿no? Es para la parte adrenérgica, vamos a llamarlo así. Es como un shot de adrenalina, por así decirlo, ¿no? Un estimulante. Entonces muchos deportistas lo usan para que, voy a cargar más, ¿no? Y agarren más fuerza y más cosas así. Pero pues no es la mejor opción, ¿no? Evidentemente hay una justificación de que los pacientes pues pueden acabar peor, ¿no? El paciente hipertenso con salbutamol de verdad se descompensa, ¿no? El paciente nerviosismo, inquietud y demás, psiquiátrico, se ponen, les da la crisis, ¿me explico? Porque te estimula demasiado. Entonces sí, es correcto, doctor. Así es. Igual los, Niños, igual los chavitos en los raves también lo llegan a usar, ¿verdad? Bueno, sí. así, cualquier estimulante, pues es como las anfetaminas, ¿no? Por así decirlo. Nada más que pues es legal, ¿no? Es suficiente para el pulmón, no tiene efectos psiquiátricos tal cual, tan puntuales, pero en exceso sí podría ocasionar eso, ¿no? Y Gracias, mira, doctor. es que Gaby, con gusto. Sí, Doc, Ay, una pregunta rápida de la clase pasada. Los anticoagulantes orales de nueva generación, Rivaroxaban, Apixaban, etcétera, no se interrumpe la terapia anticoagulante para cirugía. ahorita lo quiere con no es a la tablita, no es por la tablita, como yo sí. A ver, déjenme ah, ver si la tengo aquí para ah, ponérsela para que la tenga mi doc. ok, sí, gracias. Yo sí lo había practicado, pero Y si se pueden, si se monitorean con INR o TP o TPP o no, según yo no, nada más la ok. warfarin. Las heparinas no se van a monitorizar, por ejemplo, ¿no? Otra me siento eso, mi doc, porque no tengo idea dónde está el apunte, pero los Sí, dos lo acuerdan para que no nos sacamos tanto del tema. Pero si ahorita le explico eso antes de irme, ¿de acuerdo? gracias, sí. Bien. Bueno, acabamos con los adrenérgicos. Vamos como tal con el tema que sigue, ¿no? Que serán como tal los colinérgicos. Estos son mucho más sencillos, ¿vale? Los voy como tal. Entonces, voy con los fármacos ahora colinérgicos, ¿verdad? Entonces, para colinérgicos tenemos misma dinámica. El tipo receptor, ¿no? Que son como tal receptor tipo M3, ¿no? Muy importante. Y deben ser como tal, que dijimos, antagonistas, ¿verdad? Estos, repito, aparte de tener, ¿no? El efecto que tenemos únicamente aquí más importante era el efecto broncodilatador, ¿verdad? Mientras que aquí tenemos el efecto broncodilatador y antisecretor, ¿verdad? Es el punto relevante, ¿no? Por eso no tenemos que, hay una diferencia importante. Fármaco que tenemos, bueno, la verdad es que nada más tenemos uno, pero voy a poner los dos para que no se estrese. Tenemos el SAMA y tenemos el LAMA, ¿de acuerdo? En nuestro país solo tenemos el SAMA, ¿de acuerdo? El SAMA más común es el famoso ipratropio, bromuro de ipratropio. Y este bromuro de ipratropio, ¿no? Pues como su nombre es como tal, es de acción rápida, ¿verdad? Muy importante, rápido. Solamente tenemos eso. Vamos a ver como tal, dentro de los LAMA, ¿no? Más importantes, pues consideramos al bromuro de tiotropio, ¿no? Que es como de acción más que prolongada. Que eso a mí me parece pues muy importante platicárselos, ¿no? Muy importante. Ahora, nada más como dato, estos fármacos, la verdad, el efecto que van a tener sentido son un poquito más enfocados o van, repito, al efecto antisecretor, ¿no? El que más tenemos regularmente es el bromuro de ipratropio, ¿no? Les digo porque en el país es el que tenemos, pues así que mucho más disponible, ¿vale? Repito, estos fármacos van a producir a la larga, ¿no? Como les decía, serostomía, ¿no? Eso es bien importante, siempre. Pueden ocasionar episodios de tos, pues porque las mucosas se quedan secas, ¿de acuerdo? Y eso genera una irritación y la consecuencia es que genera, evidentemente, pues la tos, ¿no? Como estímulo, porque se seca. Y en algunos pacientes, si tienen glaucoma, los empeora, ¿de acuerdo? Los pacientes con glaucoma se pueden empeorar muy importantemente estos fármacos, ¿vale? A ver, ¿a qué voy con esto? Vamos a tratar de ver si me doy a entender en esta grafiquita que les traigo aquí, está muy interesante, ¿no? Casi nadie le entienda esto,
pero vamos a ver si lo vamos a cachar. A mí se me hace de mucho valor, vamos a ver si lo pueden ver conmigo. Voy a dividirlo en dos partes, ¿no? Dos partes. Y vamos a hablar los fármacos que actúan con la actividad colinérgica, ¿no? Vamos a verlo tal cual así. Es decir, fármacos que, vamos a llamarlo así, actúan sobre el sistema parasimpático, ¿no? Parasimpático, yo te acuerdo aquí, parasimpático, ¿no? Nada más que los de aquí lo van a estimular o son agonistas y los de acá los van a inhibir. ¿Te voy explicando? Fíjense bien. El primero, ¿cómo sé que sí? Porque dijimos que parasimpático ocupa la famosa ¿qué? Acetilcolina, va, muy importante. Pues como ocupa acetilcolina como ligando, pues todos esos que ven aquí son derivados de la acetilcolina. ¿Sí me explico o no? ¿Qué quiere decir? Que estos activan el parasimpático. Es decir, ¿qué le harían, por ejemplo, a la secreción? Aumenta, ¿no? ¿Qué le harían a la frecuencia cardíaca? Pues la disminuyen. ¿Qué le harían al bronquio? Cierran el bronquio, ¿cierto? O sea, tendríamos aquí como tal bronco, constricción y súper, ¿no? Aumentada la secreción, ¿están de acuerdo? Y cuando lo bloqueamos, tenemos bronco que dilatación y anti que secretor. ¿Sí es cierto o no? Aquí va a aumentar y aquí está como tal a disminuir. Por eso, esta prueba se hacía hace algunos años. Se hace esa prueba en los hospitales, se ponía a los pacientes, ya no se hace, ya quien lo haga ya es porque les gusta hacer cosas raras. Te ponían en la banda sin fin, ¿no? Es esa banda que te ponen a correr. Y fíjate, Dianita, lo que te hacían en la banda sin fin era, te daban a respirar metacolina. Así, respira con metacolina, corres y con metacolina. ¿Qué creen que iba a pasar? ¿En qué creen que acababan? De 10 pacientes que corrían de la banda sin fin con, respirando metacolina, ¿en qué creen que acababa el pinche asunto? De 10, 9 acababan en terapia intensiva, en urgencias. ¿Por qué? Pues porque no mames, se les cerraba el bronquio y estaban chingo llenos de puro, ¿cómo se llama? Puros mocos por todos lados. ¿Me explico o no? Esto lo hacían para valorar la capacidad pulmonar, lo cual es más horrible, ¿eh? Pésimo. Fíjense bien, los odontólogos, yo he visto mucho eso, digo, no soy experto en esta área, pero lo he visto con algunos patólogos bucales, mandan enjuagues de pilocarpina, ¿de acuerdo? Y los enjuagues de pilocarpina tienen la característica de aumentar la ¿qué? Secreción, ¿de acuerdo? Eso es bien importante. La pilocarpina en boca hace una estimulación de las glándulas salivales mayores y menores, ¿no? Yo espero que en la sesión con maxilofacial, que nos hace falta una más, les platican un poquito más de eso, ¿de acuerdo? Y les den como una recetita de cómo hacer eso. Pero yo he escuchado y lo he visto, ¿no? Que hacen un enjuague, les ponen pilocarpina y tiene el efecto súper secretor, ¿de acuerdo? Eso súper tengo en la mente porque sí es muy importante, ¿vale? ¿Sí más o menos me expliqué, compañeros? El carbacol, la cibemelina, metanecol, cilcolina, metacolina, pilocarpina, son fármacos agonistas, ¿no? Agonistas como tal, colinérgicos, ¿verdad? Porque están a favor de la colina, ¿vale? Pero por otro lado, este otro dibujito de acá, tenemos los antagonistas, ¿no? Colinérgicos, ¿verdad? Sí, van a literalmente hacer que no tengas estimulación, ¿no? Del parasimpático. Entonces, como tal, el parasimpático a nivel cardíaco baja la frecuencia cardíaca, eso es muy importante, ¿vale? Pero el parasimpático inhibido en el corazón aumenta la ¿qué? La frecuencia cardíaca. ¿Me voy a explicar, no? Es importante porque en un infarto, ¿qué crees? Usamos, por ejemplo, ve apunta, la atropina, ¿no? Paciente que se infarta, le damos atropina. ¿Por qué? Porque estamos bloqueando el parasimpático y al bloquearlo aumenta la frecuencia ¿qué? Cardíaca. ¿Me voy explicando? La mnemotecnia para apuntarla a David es justamente eso. La atropina pone el corazón a trotar. ¿De acuerdo? La atropina pone el corazón a trotar, ¿no? Entonces, cuando se atropina, está padre, porque la atropina, mira qué hace, aumenta la frecuencia, ¿qué? Cardíaca. Me da bronco, ¿qué? Dilatación. Y bajan las, ¿qué? Secreciones. Esto está padre porque la atropina le va a servir al paciente de urgencias, pues para que respire mejor, ¿no? Para que no pierda tantos líquidos, para que mejore la función cardíaca, o sea, una chingonería. Por eso es importante conocer este tipo de datos, ¿no? ¿Cómo creen que se revertía, ¿no? A los pacientes en toxicología clínica que les daban prueba de metacolina. La metacolina se podía revertir con la atropina, ¿verdad? Para poder revertir el efecto parasimpático que le estimule, ¿de acuerdo?
No sé si me voy a estar explicando, más o menos queda por aquí, vamos. Esto es para tóxico, ¿eh? Estamos hablando del tema de toxicología clínica sin querer. ¿Sí? Bien. Voy a poner otro ejemplo, muy importante. Miren, aquí está el tiotropio. Nada más que en México no hay, se llama hipratropio, que hace lo que les decía, broncodilata y antisecretor, ¿vale? Que es un fármaco, un SAMA, ¿verdad? Muy importante. Ahora, este seguramente lo conocen, escopolamina, ¿no? Es muy conocido. Vamos, la escopolamina, para que me vayan ubicando, tiene que ver con la iosina. Entonces es interesante porque hablamos de la que buscapina o butil-iosina. ¿Qué le hace en el intestino? Por ejemplo, el parasimpático, ¿no? El parasimpático, si está activado, va literalmente a aumentar la peristalsis, la va a aumentar muchísimo, ¿no? El paciente. Pero si el parasimpático está disminuido, va a hacer que la peristalsis disminuya. ¿Me voy explicando? Un antagonista. Por eso la gente que usa butil-iosina lo usa como, fíjate bien, antiperistáltico, ¿no? La gente dice antidiarreico y anti qué, secretor, para que no salga tanta caca con agua. ¿Me voy explicando? Entonces la gente dice, es un antidiarreico. Pues más o menos. Es un músculo, pero es un fármaco que puede bloquear la entrada, ¿no? Antagonizar la entrada de acetilcolina al intestino y por lo tanto ya no se activa tanto, ¿no? No hay cólico, no hay esa peristalsis aumentada, ¿no? Y se relaja, y al relajarse la popó no se mueve, tengo efecto antisecretor y tengo la popó con mayor consistencia. No sé si me expliqué, ¿sí quedó? Está bien duro, ¿eh? Está pero durísimo esto. ¿Más o menos me expliqué o no? Sí. Perfecto. ¿La butil-iosina puede enmascarar cuadro de apendicitis? Completamente. Porque lo que está haciendo, acuérdense que una tripa duele por dos razones. Duele porque le falta sangre o duele, por ejemplo, por obstrucción, ¿no? Está obstruido su antes, cuando usted tenga un paciente con dolor de abdomen, usted piensa en eso. Primera causa de dolor abdominal, usted, usted asócielo, póngale cacoma, ¿no? ¿Qué es un cacoma? Un tumor de caca, ¿no? O sea, quiere decir que tiene ahí caca atorada. Primero que hay que preguntar antes de si tiene gastritis y demás. ¿Ya fue al baño? No, llevo 5 días. Pues está el problema, ¿no? ¿Quién le cosió la cola, no? O sea, ya desde estás pensando, ¿no? Primera causa. Y ya después pensamos en apendicitis. ¿Sí me explicó o no? Porque así pasa, ¿eh? Fíjate, Rich, no te comenté que hiciste. Pasó apenas el hospital, ¿no? Yo siempre me peleo mucho con los cirujanos, ¿no? De hecho, cuando hago guardia con cirujanos ahí, es una pelea, ¿no? Les digo yo, amigo, la diarrea no se opera, ¿eh? No se opera la diarrea. Ellos bien necios, ¿no? De, no, es que es compatible con, y yo no, güey, no tiene ningún dato de dirección peritoneal, le duele mucho, pero no es compatible con, ¿me explico? O sea, es el punto, ¿no? Pero hay gente que así es, ¿no? Como el dentista que te quiere sacar a huevo los dientes para ponerte tu ortodoncia, ¿no? O sea, a huevo quiere hacértelo en lugar de hacer una ortopedia dentofacial. Digo, ustedes son más expertos que yo, pero más o menos funciona así, ¿no? Hay truculencias en todas las carreras. ¿Me di a entender más o menos? Sí. Perfecto. Los demás, todo bien, chicos, los veo muy callados, o sea, muy reservados. Ya, te veo muy reservado. ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien? Víctor, ¿todo bien? Te veo muy tranquilo, así, muy... ¿Tomaste un pasiflora o qué fue? ¿Qué fue? Bueno, mira, no quería decirlo. Mande, ¿qué pasó? Que nada de eso. Oh, nada de eso, ya ves, no te diviertes. Bueno, a ver, para todos. Nada más para hacer el comentario, está interesante, ¿eh? Nada más para que tengan la idea. Fíjate. Resulta que llama la atención que en algunas ocasiones, ¿no? Van a encontrar pacientes que van a tener síndromes así. Síndrome anticolinérgico, síndrome colinérgico. Y eso te da algunas características, ¿de acuerdo? Voy a poner el ejemplo. Y esto, digo, si ustedes lo deciden, ¿no? Y lo quieren ver, lo podemos revisar el siguiente, en el, ¿cómo se llama? En el siguiente módulo, ¿no? Está interesante. Fíjate. Es interesante porque los pacientes que tienen intoxicación, por ejemplo, con estos fármacos antagonistas, ¿no? Decimos así que tiene atriano, seco como hueso, no tan secos, caliente como así como, no sé, como horno, ¿no? Y luego como sombrero. Eso te produce. No lo quise decir yo, Gaby, ponle Toloache.
El toloache Gaby, es un anticolinérgico. Entonces la gente que lo toma, si lo das a tu novio Gaby, ¿no? Lo vas a tener así, con la piel bien caliente y se va a querer desquitar contigo, Gaby, ¿no? Y él no va a ver las cosas, él no va a ver, ¿no? No va a ver que tienes, no sé, a lo mejor 2 hijos, ¿no? Y él no va a ver eso, él va a decir, tú eres la única, ¿no? O sea, lo vas a tener atontado. Qué interesante, ¿no? Entonces, estos fármacos, ¿no? Son el toloache, ¿no? Que son unas hierbitas, ¿no? Que se dan para enamorar. Cuidado, Mario, Germán, no te vas a dejar tomar eso, ¿eh? Nada, ¿eh? Si no viene cerrado, embotellado, ni madres, ¿eh? Te lo prepare, ni madres, ¿eh? No te de nada eso. Te puede dar eso. Si les dan, tenemos que revertir esos efectos, ¿de acuerdo? Es bien importante. De hecho, cuando los pacientes llegan a la consulta en urgencia, por eso quiero ver con ustedes el módulo de tóxico, porque es importante que lleguen con un simpático mimético, anticolinérgico, alucinógeno, opioides, antihipnótico. ¿Sí me explico? Saber con qué chingaderas se intoxicaron para poder revertirlo, ¿no? Y que ustedes cuando tengan un paciente, ¿no? Sepan cómo revertir a esos pacientes. Más o menos me expliqué, no sé si me di a entender. Sí, Doc. ¿Sí? Sí, Doc. ¿Qué fármacos lo hacen? Eso está interesante. Bueno, siguiente. ¿Qué les recomiendo? Bueno, esta gráfica de aquí se me hace preciosísima, se me hace muy buena, porque nos habla que las enfermedades, esto lo pongo en mi interna, que las enfermedades respiratorias se pueden clasificar únicamente en 2 partes. Aquellas enfermedades que llamamos también de tipo restrictivas, ¿vale? Y número 2, aquellas enfermedades como tal que llamamos obstructivas, ¿vale? Solo ténganlo en cuenta. Casi siempre hablamos de una cosa que se llama un patrón. Siempre decimos eso. Entonces, la enfermedad del paciente que estamos viendo tiene un patrón restrictivo o un patrón obstructivo. Estos patrones dependen de 2 variables. La primera se llama la presión, ¿no? ¿Cuánta presión tenemos, por ejemplo, intrapulmonar, ¿no? Y la segunda se llama el volumen, o sea, cuánto le estamos metiendo como tal de aire. ¿Me explico? Fíjate bien. Lo ideal, ¿no? Lo ideal como tal, decíamos, no creo que lo practicamos al principio, les dije que la capacidad pulmonar más o menos eran cerca de 6 litros, ¿están de acuerdo o no? Y la presión, más o menos para que tengan la idea, pues es no más allá de los 2 kilopascales, ¿vale? Más o menos. ¿A qué voy con esto? Fíjate bien. ¿Qué le pasa a un paciente, ¿no? Que tiene, por ejemplo, asma, ¿no? El asma, y en el asma, el paciente pasa a una broncoconstricción. Y por lo tanto, ve qué interesante. Esa broncoconstricción empieza a ser, de alguna manera, que empieza a tener un problema obstructivo. En el efisema, de su bronquio normal, aparte de todo, está súper destruido y tiene producción de mucho moco. Y eso hace que tenga obstrucción. ¿Me voy explicando? Por eso en los pacientes, ¿qué les pasa? Como se pueden dar cuenta, en esos pacientes, la presión comienza a disminuir. Y en el efisema, la presión está súper baja. ¿Me voy explicando? ¿Qué hacemos para que ellos recuperen otra vez y puedan respirar y puedan llegar otra vez aquí? El tratamiento para los pacientes con efisema es darles oxígeno. No oxígeno para que lo respiren, sino para que aumente la presión y los pueda llevar aquí. ¿Sí me explicó? ¿Qué hacemos con el paciente con asma? Le damos dilatadores para que mejore como tal esta presión. ¿Me voy explicando? Que la constricción no sea tan importante. Por eso es que siempre se estudia el asma bronquial con el efisema, porque las dos son enfermedades de tipo obstructivas. ¿Me voy explicando? Pero, por ejemplo, en el caso de un paciente que tiene una fibrosis pulmonar, es un paciente que tiene un pulmón duro, o sea, no tiene, pero así durísima la chingadera, tiene mucha presión, pero al pinche pulmón no le entra nada de volumen, está muy disminuido. ¿Me explico? Y por eso es que al paciente que tú le das a esos pacientes que tienen fibrosis oxígeno, a veces se ponen peor, ¿no? Porque vas a aumentar más la presión. El oxígeno tiene la capacidad de aumentar la presión. Por eso es que un paciente cuando se desmaya, ¿no? Por ejemplo, por hipotensión, le damos oxígeno para que el oxígeno tenga una función de ser un vasoconstrictor, ¿verdad? Y aumente la presión y por lo tanto mejore la perfusión. No sé si me expliqué. ¿Sí quedó? Más o menos. Que cuando tenemos los pacientes, tienen que preguntarse eso. ¿Qué tipo de patrón tiene?
patrón restrictivo o patrón obstructivo. Y por eso es que muchas enfermedades se tratan prácticamente igual. ¿Me explico? Con algunos detallitos, pero sería la recomendación, ¿vale? Preciosos, ¿me voy a entender? ¿Tienen su fotito ya? ¿Sí? ¿Niños? Sí. Fíjense. Eso es importante. No, debí empezar por aquí, pero me emocioné, Gaby, ni modo. Uno cree que respira oxígeno. No. Uno respira 78% nitrógeno. O sea, lo que respiramos realmente no es nitrógeno. ¿De acuerdo? Ese dato es importante. Lo que respiramos de oxígeno solamente es el 21%. ¿De acuerdo? Que lo podemos llamar, los médicos le decimos a esto, la FiO2, que es en español, la fracción inspirada de oxígeno. Es decir, nosotros respiramos únicamente 21% de oxígeno. ¿Me voy explicando? No más. No es oxígeno puro, es nitrógeno lo que estamos respirando, ¿vale? Y 1% que aquí podemos considerar, le llamamos como tal, apúntenle biomasa, ¿vale? Biomasa se refiere como a todas estas cosas feas que respiramos, que la contaminación, ¿no? Que, por ejemplo, dicen por allí, eso me llama la atención, yo les pregunto mucho a los pacientes viejitos, ¿no? Algo muy importante, oiga, ¿usted fumó en su juventud? Ah, sí, fumé puro, fumé todo, pues ya, biomasa, ¿me explico? Biomasa. Y tienen EPOC, ¿no? Pero luego llega su esposa y le preguntas, ¿fumó? Y eso te dice, no. Pues la pregunta para ella tiene que ser, y entonces usted cocinó en estufa de petróleo o huma de leña, ¿verdad? Que así se hacía antes, ¿verdad? Eso si te da positivo, pues andan respirando esas madres y explica por qué pasó a un efisema, cuando ellas nunca fumaron. ¿Me voy explicando? Es importante pues, considerarlo, que no respiramos tal cual oxígeno, sino solamente del 100% es el 21%, ¿vale? Ese dato es súper importante. Ahora, fíjate bien, ¿qué otra cosa me interesa que ustedes conozcan como tal conmigo? Ya tienes algo más chiquito para que vamos a ir viendo entonces, ¿no? Que tenemos otros fármacos que podemos ir pues valorando, ¿no? Que podemos ir trabajando. Estos fármacos vamos a ir como ya más en general, más para que tengan las ideas más importantes. Bien, ¿cuál es el problema de la parte respiratoria? Bueno, ya dijimos la parte broncodilatadora y antisecretora. Pero podemos tener también como tal diversos antiinflamatorios, ¿vale? Vamos a hacer una lista para que tengan información completa. El primero como tal son conocidos como los famosos glucocorticoides, ¿verdad? Es muy importante. Es decir, cuando queremos a un paciente darle tratamiento integral, utilizamos glucocorticoides, ¿no? Ustedes saben como tal que eso produce azúcar renal, ¿no? En la parte de la corteza, ¿no? En la zona número 2, que es la zona fascicular, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño apunte de glucocorticoides para que lo tengan en punta. Sé que el doctor se los dio el doctor Salvador, pero los voy a dar para que lo tengan, no tenga, porque luego se ofenden, ¿no? Es que no me lo dio usted, o... No. A ver, los podemos clasificar de forma concreta de acción corta, ¿no? Que son aquellos que me duran de 8 a 12 horas, ¿vale? De acción intermedia, ¿no? Intermedia, que más o menos sería de 12 a 36 horas, ¿no? Depende del autor, ¿no? Y de acción como tal prolongada, ¿no? Que lo podemos clasificar más o menos en 36, ¿no? Depende del autor, a 72 horas, ¿no? Más o menos para que tengamos esta referencia anatómica, ¿no? Fíjense, idealmente, ¿no? Los glucocorticoides, como su nombre lo dice, aumentan la glucosa, ¿vale? Por eso cuando los usas, aumentas y los descompensas. ¿Qué fármacos tenemos? A ver, de acción corta, para que tengan el dato, ¿no? Yo te digo cuál va para la respiración, no son todos. De acción corta, tenemos dos, ¿no? Uno que damos, que se llama como tal la hidrocortisona, ¿verdad? Muy importante. Pero también tenemos la cortisona. Aquí nos va un dato importante, ¿no? La cortisona, ¿no? En el momento en el que pasa por el hígado, se metaboliza y se vuelve ¿qué? Hidrocortisona, ¿de acuerdo? Ese dato es importante. La hidrocortisona, para que me entender, es lo que llamaríamos básicamente el famosísimo cortisol, básicamente el cortisol, ¿vale? Esa sería la para que me entiendan. Y entonces llama la atención
porque la cortisona la tenemos tomada, inyectada, intramuscular, intravenosa, ¿no? ¿Y qué crees? La cortisona solamente la tenemos por vía oral, ¿me explico? O sea, ese es un punto relevante, ¿no? Ya, no hay más tema con eso, tengan el dato, 2 3 puntos importantes y seguimos. Intermedia, ¿no? Aquí tenemos a las famosas PrEP, ¿no? Más importante, tengo como tal a la prednisona, ¿vale? Tengo como tal a lo que sería la prednisolona, ¿no? Prednisolona, ¿vale? Tengo como tal a lo que sería la metilprednisolona, ¿vale? Prednisolona, ¿no? Y algunos otros por allí llaman la triamcinolona, pero a mí estas 3 son las que tenemos más en contacto, ¿no? Entonces, de estas importantes, ¿no? La prednisona, por ejemplo, solo tenemos por vía oral, ¿no? La prednisolona, ¿no? La usamos inyectada o tópica, ¿de acuerdo? O tópica. Mientras que la metilprednisolona, ¿no? La tenemos inyectable, ¿no? En algunas ocasiones vamos a encontrar que la metilprednisolona, a ver, deme un segundo, un segundo, espera. 10 segundos, otras segundos, perdón, disculpe tanto. Perdón, ¿me escuchan por ahí ya? ¿Sin problemas? ¿Sí? Unas cosas de la vida, pero ya, quedó esto. Ya lo pueden ver, nada más indíquenme esto, por favor. Sí, doctor. ¿Ya? Bueno, los prednisona y metilprednisona, ¿no? A ver, normalmente la prednisona, para que tengan muchas cosas importantes, la usamos como antiinflamatoria, ¿de acuerdo? Y van a ver que la gente lo usa, por ejemplo, mucho para el reumatoides, ¿no? O que tiene un paciente una crisis inflamatoria importante, ahí lo ocupas, ¿no? Una crisis en el momento. La prednisolona, ¿no? Lo usamos como anti-autoinmunidad, ¿no? Es decir, para los que tengan como tal autoinmune, usamos prednisolona y aparte del hecho que tenga, por ejemplo, una forma intravenosa y tópica, es muy buena porque en agudos es bastante utilizada, ¿de acuerdo? Y normalmente la prednisolona es el fármaco de primera elección en los pacientes con asma, ¿me explico? Ese es el que usamos regularmente porque tiene una distribución sistémica, ¿no? Y pues tenemos metilprednisolona, pues por vía oral, intravenosa, intramuscular. Tenemos hasta intraarticular, que seguramente han visto por allí, ¿no? Que la gente que le duele la rodilla, pues andan poniendo metilprednisolona, ¿de acuerdo? Ese dato es muy importante. De todos estos, el que más usamos es metilprednisolona, ¿de acuerdo? Eso llévenselo, por favor, que es para los pacientes que están como en la crisis asmática y que se los damos en urgencias, ¿no? De acción prolongada, más porque no el dato, ¿no? Tenemos 2, ¿no? Que son como tal la dexametasona, ¿vale? Que esta la tienen muy clara ustedes. Y número 2, lo que llamamos la beta-metasona, ¿vale? Eso es un punto importante. Dexametasona y betametasona duran entre 36 a 72 horas, ¿vale? Y fíjense bien, algo muy importante que sí quiero comentarles. Son fármacos que tienen por vía oral, ¿no? Fármacos por vía oral, ¿no? Intramuscular, ¿no? Como tal, por vía intravenosa, ¿no? Y por vía articular, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué me llama la atención de esto? Me llama la atención que ustedes sepan por allí que tenemos más o menos, por ejemplo, de lo que sea, por ejemplo, la intermedia, ¿no? Más o menos de 4, ¿no? A 5 veces de potencia con respecto a la de corcho. Entonces, que de prolongada, como tal, ¿no? Tenemos de 25 veces más potente, ¿de acuerdo? Eso es bien importante porque cuando ustedes aplican estos fármacos, de verdad, estén conscientes de que la dexa y la beta son fármacos de verdad muy, muy potentes, ¿de acuerdo? Esto, por favor, ténganlo en cuenta. Esto sí les va a servir en su vida, ¿no? Y les recomiendo que tengan esto en la mente. Los de acción corta son muy rápidos en actuar, pero la verdad es que tienen una baja potencia, ¿no?
Los de intermedia, pues vamos a llamarlo, es como toda la mitad, ¿no? Y los prolongados, la verdad es que tienen una potencia muy alta y son muy rápidos, ¿no? Por eso es interesante este concepto. No sé si me expliqué, más o menos quedó claro el asunto, cómo se clasifican y demás. ¿Por qué no ocupamos, ¿no? Que la gente ponga Alin o dexametasona una cada 8 horas, como he visto de repente, ¿no? No tiene sentido. Tú pones una y con eso es suficiente para que tengas tú el proceso hasta 72 horas. ¿Me explico? Lo cual me parece sumamente interesante e importante. En el paciente que tiene, fíjate bien, cuando usamos, por ejemplo, glucocorticoides, llévense, eso les va a servir. Los usamos regularmente o los esteroides, al menos en 3 indicaciones. Número 1, reemplazo. Es decir, un paciente que tenga por ahí, por ejemplo, se me ocurre, una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Un que tenga un síndrome de Addison, ¿has escuchado eso, no? Que no tienen esteroides y por lo tanto, pues tienen esas características de falta, o sea, quedárselos. Número 2, como acción antiinflamatorio, ¿verdad? Por ejemplo, en pacientes inflamatorios en agudo o en crónicos, ¿no? Por ejemplo, en agudos, ¿no? Llega el paciente que tiene la inflamación, la que sea, ¿eh? Y la usamos. Posoperatoriamente puede ser, o su crónica, ¿no? En sus problemas reumatológicos, respiratorios, alérgicos, neoplásicos, ¿verdad? Gente que usa, por ejemplo, en trasplantes, ¿verdad? Los trasplantes tenemos que usarlos para que se disminuya el efecto. ¿Están de acuerdo? Y no tengamos este recuento de células, pues que hagan que el paciente, pues de alguna manera, tenga rechazo del trasplante. ¿Eh? No se dice trasplante, no es como tu amiga trans, se dice trasplante, ¿de acuerdo? Porque luego estos también no saben decir. ¿Vale? Último, los gluco también los podemos usar con efecto, ya sea apúntalo, inmunosupresor. Pero este inmunosupresor, ¿vale? Este es interesante porque el inmunosupresor es a largo plazo, ¿vale? Y en altas dosis. Fíjate bien, cuando ustedes están en su casita, ¿no? Bien padre, vamos a ponerlo así, y dices, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer 1000 cosas, tú tienes una secreción muy importante de cortisol, ¿vale? Este cortisol, al principio, lo que te va a hacer, o sea, el estrés de todos los días, lo que te va a hacer es que tengas aumentado el sistema inmunológico, fíjate qué fuerte, ¿eh? Pero también te va a aumentar ese estado como tal de alerta. Entonces el paciente va a tener, ¿qué cosa? No quiere comer porque tiene energía disponible, ¿cierto? Está muy estresado, tiene toda la actividad y todo padre, ¿no? Y tiene ese inmune arriba, está como alerta, o sea, esperando el chingadazo de fregados, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tienes tus vacaciones, ¿no? Ahora sí vamos a vacacionar, ¿no? Te da el pinche gripón que no se te quita, ¿no? ¿Por qué te da el gripón? Porque estás acostumbrada a un estrés. Y en el momento en el que ya no tienes este estrés, en automático baja el cortisol y por lo tanto se dejan de mover todos los leucocitos. ¿Sí me voy explicando? Pero si yo utilizo grandes cantidades de glucorticoides, puedo tener un efecto inmuno, ¿qué? Supresor en pacientes, por ejemplo, que tengan alguna enfermedad reumatológica, por ejemplo, y por lo tanto tengan algunas características de este tipo. Niños, ¿me di a entender o no? Más o menos sí me di a entender. ¿Preguntas, dudas con eso? ¿Sí, de veras o no? Sí, doctor. Me hace un comentario, una duda. Ahorita me hizo pensar, por ejemplo, en la dexametasona, que Ajá. se le administró mucho a los pacientes con COVID en los primeros protocolos de tratamiento, pero se les administraba cada 24 horas. Entonces, pues realmente estaba provocando todo lo que acaba de mencionar. Por eso se murieron. Ya Sí. esa fue la... Por eso el tema del COVID, ¿no? Digo, no vimos COVID, pero hubiera estado padre. El tema del COVID era eso, que los pacientes se murieron porque usaron antiinflamatorios que toda la respuesta inflamatoria la bloquearon y el COVID invadió todo. Es como una pareja donde tú dices, me vuelvo sumisa y abnegada. Y deja que el problema empiece a crecer y todo, y ya le habla feo y cállate, ¿no? Ya no puedo detenerlo, ya de repente ya la golpeo, ya no puedo hacer nada, ya no pudo poner un alto. ¿Me explico? Entonces es lo mismo, fue lo peor que puede haber hecho. Por eso, incluso sabe que hubo mortalidad con los AINE. Yo los pacientes que yo traté, por ejemplo, con puro paracetamol, otras fármacos ahí, que no tuvieran que ver tanto con esta inflamación a través del ácido araquidónico, tuvieron mejor sobrevida. ¿Me voy explicando? Entonces, sí, incluso, perdón, la OMS también, por ejemplo, recomendó que no se administrara ibuprofeno a este tipo de pacientes, precisamente por lo que está mencionando. Eso es importante, pero a eso voy, saberlo y tener un dato del por qué, ¿no? Tener un dato del decir que mientras usted esté estresada, usted no puede tener efectos. ¿Me explico? Entonces, es lo mismo, es lo
no se va a enfermar, porque el estrés es bueno también, pero un estrés, a eso voy, de todos los días, un estrés que diga, ya llevo un año así, pues la va a empezar a enfermar a usted, porque también va a generar inmunosupresión. ¿Me voy explicando? Ese punto es bien importante, que sean capaces de poder diferenciar, ¿no? Y entender algunos detalles como estos. Más o menos me expliqué, no sé si me di a entender. Sí, doctor, gracias. En odontología, ya para no, he visto eso, para no poner dexametasona, ahora les ponen betametasona, para que, creyendo que eso es menos potente. Es lo mismo, ¿me estoy explicando? Ese famoso Diprospan HP o Hypac, ¿no? Que es el que pone para inflamación, pero no deberían de usarlo, de verdad, no está indicado, ¿de acuerdo? No será la mejor opción. Estos fármacos realmente no los usamos en un postoperatorio real. O sea, ni siquiera cuando los operamos fuertes son, los llegamos a usar realmente. Tienen indicaciones mucho más específicas. ¿Sí queda? Sí, otra pregunta. Sí. Ahorita, por lo del COVID y todo, en general, cualquier patógeno va a provocar una reacción inflamatoria, ¿no? Entonces, en el COVID, pues se medía la proteína C reactiva para ir midiendo niveles de inflamación en el cuerpo. Claro. Que por eso estaban a mí me dieron dexametasona también durante el COVID, supuestamente por los niveles de la proteína C reactiva. Ahí, ¿cómo es el balance entre la inmunosupresión que provoca la dexa, por ejemplo, pero la inflamación generalizada por los patógenos? Ok. Aquí el detalle o lo interesante es que tendrían que utilizar otro tipo de estrategias, ¿no? Entre ellas vamos a platicar el grupo de fármacos que tenemos o disponibles. Utilizábamos, por ejemplo, enzimáticos, estabilizadores de leucotrienos, de los monocitos, antihistamínicos, algunos fibrinolíticos. ¿Me explico? O sea, otro tipo de alternativas. No nos vamos solamente por eso. O sea, entender que el proceso del COVID o del inflamación por COVID era una cuestión nada más de modulación, pero todos nos disregulamos porque creímos que la inflamación los iba a matar. Solamente usamos fármacos como esteroides cuando el paciente estaba ya en terapia intensiva. Ahí sí no había otra opción. ¿Me explico? Porque ya la inflamación superaba a las condiciones, pero los podíamos intubar y hacer cosas. Pero en un ambiente, vamos a llamarlo externo, ¿no? Yo veo a la gente tomando tabletas de dexametasona, ¿de acuerdo? Porque creían que era menos tóxica la tableta que la inyección. Es exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el tema, ¿no? No es bajar los componentes reactivos con esteroides, sino no estamos ante una enfermedad autoinmune, es una inflamación y por eso utilizamos en algunos casos, por ejemplo, prednisona. ¿Sí me explicó? No me iba la dexametasona, usaba prednisona para cada 24 horas y para irlo modulando, no dexametasona, porque vea, 25 veces más potente, por eso generaba inmunosupresión. ¿Sí me explicó? Sí. Utilizamos mejor uno de intermedia 4 o 5 veces para que lo que el ibuprofeno que usted iba a tomar, pues con esto estuviera de alguna manera más controlado. Por eso, de verdad, lo digo con mucho orgullo, yo de verdad no tuve pacientes así que se hayan muerto por COVID, no, porque yo nunca los manejé así, yo nunca estuve a favor de eso, jamás. Y tengo muchos compañeros que así se les murieron porque los manejaban de esa manera, ¿no? La verdad es que pues, el índice de mis hospitales yo trabajé fue muy bajo, la verdad. Por eso, ¿no? Sí, perfecto. Y entonces la DEXA realmente no está indicado como para un postoperatorio quirúrgico, ¿no? Sí, podría estar indicado, pero en pacientes, por ejemplo, que haya tenido, yo diría, de cirugía maxilofacial, ¿me explico? Que le hicieron ahí, rompieron huesos, mandíbulas, son otras cosas ahí importantes. Y tiene criterios el paciente de autoinmunidad, pues sí, porque sabe que se va a poner peor con la inflamación, ¿no? Pero son criterios muy selectivos. Yo no sería la primera opción. ¿Sí queda, compañeros? Sí, no. Perfecto. Bien, casi acabamos. No sé si vamos bien todos. Vamos, falta un poquito ya, ¿sí? Perfecto. Bueno, les voy a poner uno más por aquí, nada más para que tengan este dato, ¿no? Que sería como importante. Viendo esta perspectiva, ¿no? Existe un fármaco que a mí me gusta también utilizarlo, ¿no? Y que lo usamos mucho, por ejemplo, en pacientes que tienen, por ejemplo, es de los pocos esteroides que es como tan inhalado. Apúntenlo, se llama beclometasona, ¿vale? Beclometasona es
el único esteroide junto con la fluticasona, ¿no? Que seguramente los han oído por allí, ¿no? Que ocupamos, por ejemplo, en pacientes, ¿no? Para poder tratar la inflamación bronquial, ¿de acuerdo? Entonces, encontramos la beclometasona, encontramos, por ejemplo, como tal la budesonide, ¿no? O budesonida, como quieran llamarle. Encontramos, por ejemplo, la fluticasona, ¿no? Que son también, ¿qué cosa? Son esteroides, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, la mometasona, que son fármacos, repito, esteroides, ¿no? Estos fármacos son antiinflamatorios, ¿no? Y que los usamos realmente para evitar, pues, básicamente las alergias, no solamente respiratorias, ¿no? La rinitis, las convulsiones alérgicas, pues, las urticarias, dermatitis atópicas, algunos pacientes que tengan algunos pruritos generalizados, ¿no? Y son opciones que podemos tener. Más o menos me voy explicando. ¿Qué, chicos? No dejan de ser esteroides, ¿eh? Y que básicamente estos se pueden clasificar en la acción corta y la acción intermedia, ¿vale? Ese sería el dato. Bien. ¿Qué más nos tenemos que ver el día de hoy ya para ir como cerrando filas? Bueno, encontramos también dentro de inflamatorios otro grupo que no son justamente glucocorticoides y llamamos como tal que la inflamación se lleva a cabo por un grupo de células llamadas leucotrienos y se llaman como tal fármacos estabilizadores, ¿no? De los leucotrienos, ¿vale? Estos fármacos que están leucotrenos, ¿no? Seguramente por allí lo han escuchado alguno de ellos, ¿no? El más famoso como tal es el famoso Montelukast, ¿cierto? El Montelukast, ¿no? Van a ver que lo usan muchos pacientes, ¿no? Porque los leucotrienos son los que van a estar estimulando ellos y mastocitos para degranularse y generar una respuesta alérgica muy importante. Entonces son pacientes que todo el tiempo se desestabilizan y andan en la vida, ¿no? Y les dan unas flores, huelen polen, algún pelo de gato y luego, ¡pum!, se empiezan a hinchar y todo. Entonces los damos para que se estabilicen. ¿Me explico? Famosos cast, ¿no? ¿Saben también qué pasa mucho a esos pacientes? Yo lo uso mucho, por ejemplo, en Montelukast, en los viejitos. En los viejitos les da como en la noche, como por el frío, se les cierra el bronquio. ¿Me explico? Y entonces esos viejitos dicen que en la noche me ahogo porque el frío me mata. Ah, ok. Se toma su Montelukast en la noche, ¿no? Y ya, dejó de tener esas broncoconstricciones por el propio frío, reactivas porque puedes estabilizar a los leucocitos. ¿De acuerdo? Hay otro grupo de fármacos que son los igual estabilizadores, no me gustan como tal tanto, ¿no? De lo que llamaremos como tal los mastocitos, ¿no? Que son igual células inflamatorias y de los más importantes que encontramos como tal es el famoso cromoglicato, ¿vale? No lo vamos a practicar, seguramente lo estoy contando para que los conozcan, ¿de acuerdo? Pero fármaco que pues ya no es tan útil, no, a mí no me gusta tanto. ¿Qué otros antiinflamatorios podemos tener? Bueno, podemos tener los famosos antihistamínicos, ¿vale? Los antihistamínicos pueden ser dos tipos, ¿no? Decimos selectivos y no selectivos, ¿no? Los fármacos que son, por ejemplo, selectivos, ¿no? Muy conocidos. El más importante tenemos la loratadina, ¿verdad? Muy importante. Mientras con no selectivo puede ser, por ejemplo, la famosa clorferamina, ¿verdad? La clorferamina, ¿no? Que seguramente se la conocen perfectamente, ¿no? La clorferamina, al ser un fármaco no selectivo, ¿sí? Llama la atención porque aunque me va a quitar la gripa, la inflamación, la secreción y demás, pasa la barrera hematoencefálica al MIT y nos va a producir sueño, ¿de acuerdo? Es un punto importante. Es muy barata, ¿eh? Muy barata. Sin embargo, por ejemplo, la loratadina, ¿no? Es un fármaco que es más caro, pero no te da sueño, ¿no? Eso es muy interesante porque los pacientes, depende de lo que se dediquen, ¿no? Usamos el fármaco, ¿no? Te dice, pues, ¿qué cree que no tengo mucho dinero y qué cree que, pues, no he podido dormir, los pinches mocos? Le das cloferaminina, le sale barato y aparte lo duerme. ¿Me explico? Lo cual es bueno, ¿no? O, por ejemplo, que te digan, no, yo tengo un trabajo de estar manejando y no puedo estarme durmiendo y quiero quitarme los mocos y loratadina, pero es un poco más costosa. ¿Me voy explicando? De hecho, esta tablita las voy a compartir, a ver si la pueden tomar foto, no sé, esta me gusta mucho, ¿no? Esta tablita de aquí me gusta mucho porque nos habla, por ejemplo, de los fármacos en general. Miren, así, esta tablita me gusta mucho, miren. Te dice cuál se usa como tal, por ejemplo, en el asma, cuál usamos, por ejemplo, en el EPOC, cuál en la alergia alérgica,
o cuál, por ejemplo, en la rinitis, por ejemplo, vírica, ¿no? Y te pone ahí corticoides, los mastocitos, leucotrienos, broncodilatadores, ¿no? O sea, como en general, ¿qué fármacos puedes ocupar? ¿Me voy explicando? Entonces, ahorita tómale fotito, ahorita la regresamos para que lo tengan como en cuenta, ¿no? Y ustedes pues puedan empezar a trabajar este detalle, ¿no? Ven, lo que aprendimos en asma, ¿no? Por ejemplo, esto es interesante. El paciente como tal con asma, pues sí ocupa los beta 2, pero mira, con EPOC la verdad tiene que ser menos. Pero los famosos fármacos, ¿no? Los colinérgicos son más en EPOC y prácticamente nada en asma. ¿Sí me voy explicando? Quedó claro, ¿no? Por el efecto antisecretor, para que ese viejito que está tosiendo y que se ahoga con su moco, pues le podamos dar este fármaco para que se broncoelate, no tosa tanto y tenga este efecto de no tener tantos mocos, ¿verdad? ¿Sí vamos más o menos? Entonces es importante, ¿no? El manejo de los pacientes a partir de estos detalles clínicos. Bien, casi acabamos, aguante, vamos a la parte final ya. Le digo, el respiratorio es bien interesante. Déjame ver si tengo una tableta más y que tomé un fotito porque esta me gustaba mucho, pero no sé. Aquí está, esta es una chulada. Tómale foto a tómale foto a esto, María del Pilar. Mira, te ponen los fármacos antihistamínicos de primera generación, no selectivos, y los fármacos antihistamínicos de segunda generación o selectivos, ¿de acuerdo? Vean, no selectivos, cloferamina, difenidramina, ¿no? Por ejemplo, como tal, el dimenidrato, ¿no? Hidroxicina, ¿no? La famosa vapena, ¿no? Cloropiramina, que seguramente ustedes la han escuchado por ahí, ¿cierto? Esta está bien buena. Estos fármacos básicamente nos hablan, ¿no? De que son de generación, no selectivos, y los antihistamínicos, pues pueden tener un buen de indicaciones, ¿eh? O sea, no solamente para la parte de las alergias, ¿no? Pueden ser alergias respiratorias, cutáneas, sistémicas. Yo, por ejemplo, cuando alguien me dice, ay, doctor, es que no puedo dormir, ¿no? Le mando el Nitol, ¿no? Que es difenidramina, ¿no? Tómese 50 miligramos y como que se apendejan y se van y se duermen rico. ¿Me estoy explicando? No te genera adicción, te va muy bien. El paciente que te dice, doctor, es que ¿qué cree que aparte de tener mi alergia es por estrés? Ah, pues le damos su hidroxicina oral, ¿no? Para que esté chido, ¿no? Ah, que tengo nada más los mocos, ¿no? Y no he dormido, pues, su cloferamina oral, ¿no? Que tengo una inflamación y aparte quiero que no evolucione para una anafilaxia o detenerlo, la famosa avapena, ¿no? Cloropiramina, que es muy útil intramuscular, ¿no? Para esas cosas. No sé si me está explicando más o menos, ¿queda? O sea, tú vas viendo, ¿no? Que dependiendo, ¿no? Doctor, ¿qué que tengo? Me quiero guacarear, ¿no? Porque voy aquí tomé un crucero, ¿no? A Santorini y yo no le sé eso de los barcos. Dimenidrato, ¿de acuerdo? Dimenidrato. Entonces vas viendo como tal algunos fármacos que pueden ser, ¿no? Más o menos. ¿Sí van bien o no? Una pregunta, por ejemplo, en un paciente con ansiedad respiratoria, pudiéramos, por ejemplo, dar un antihistamínico no selectivo en lugar de una benzodiazepina, como se da. Claro. De hecho, les dijo el doctor Manuel, ya hablando de lo que la doctora estaba diciendo, ¿no? Que estaba de duro. Él les dijo que los pacientes psiquiátricos se ponen todos locos, les puedes inyectar difenidramina y les inyectas, la inyección viene como tal de 50 o de 100 miligramos. Le pones una, te van a pendejar, pero no tanto para estar mal. Y con eso van a tener capacidad de poderlos trabajar. Le recomendaría también a los niños, ¿no? Comprar jarabe de difenidramina y los duermen. Los papás de María del Pilar así le hacen. Los papás que quieren ir a bailar y este pinche morro no se duerme, ¿no? Les dan su jarabe de difenidramina y con eso, ¿no? Ya se duermen. Ay, papá, me siento borracho. Muy bien, tú tómale el jarabe, ¿no? Tú tómale. Y ya se van a jetear los morros, ¿no? Está bien, son trucos de la vida. ¿Sí queda o no? Sí, puede ser vía oral para adultos, una hora antes también. Sí, y para que tenga la efectividad de esto, se requiere entre 40 y 50 minutos para tener el efecto. ¿Me explico? Entonces, yo, por ejemplo, en la parte médica, ¿no? La consulta que tengo que explorar o hacerles así, ¿no? Así, Rich, ¿no? Que te toca te voy a hacer el tacto, ¿no? Pues así como que se pone, no, doctor, no empezamos con un beso, ¿no? Un cafecito, ¿no? Pues no. Vamos a empezar con una tabletita de difenidramina. ¿Me explico? Me espera 50 minutos, pasa alguien, hasta que pase, ya llega relajado y dice, ahora sí, doctor, ya nos perdemos ¿cómo se llama? Las diferencias. Muy bien, señor, ya, entran más tranquilos. ¿Me explico o no? A diferencia, por ejemplo, de usar clonazepam y benzoazepinas, que son de verdad bien tóxicas, ¿no? De corazón, ¿eh? Un día les voy a contar algo, pero que quede aquí, entre nosotros, ¿eh? No salga de aquí. No puedo dormir yo, no me dio insomnio porque estuvo ahí una dificultad, ¿no? Como todos en la vida. Y dije,
me voy a echar 2 gotas de dos gotas de clonazepam, ¿no? Bueno, me eché como 4 gotas. Me acuerdo que me dormí 2 de la mañana y me desperté al siguiente día a las 6 de la tarde. O sea, dije, no, o sea, de verdad, exagerado, no saben el poder de una, y aparte me las tomé así directas, esas dije, esas son mariconadas de andar poniéndole en agua y no me valió, y fue cuando dije, no, ya mis respetos para las benzodiazepinas, dije, nunca en mi vida. Al otro día me sentía bien borracho, pedo, no mal, muy mal, dije, nunca en la vida, jamás. Por eso ustedes les mandan en sus pacientes oncológicos 2 gotas en medio vaso de agua, ¿de acuerdo? Para que no sea tan directo y tenga esas características de cooperar y demás. De verdad, al siguiente ya estaba todo como mareado, borracho. No me sentía muy mal, dije, nunca en la vida. Pues imagínense yo, cuerpo perfecto, peso perfecto, pues la cinética me atacó directa, ¿no? Si hubiera sido gordo, pues no me ha pegado tanto, ¿no? Pero pues, tengo un cuerpo muy bien marcadito y todo, pues te pega doble, ¿no? Te pega guapo, listo, te pega triple. Entonces esas cosas son como de chino. Pues por eso a ustedes igual, ¿no? La toma Diana, ¿no? La duerme 2 días, ¿no? También. Pues, ni modo, ¿qué hacemos? Nos va muy bien, ¿no? ¿Sí vamos, chicos, o no? Sí, Doc. Sí, Doc. De segunda generación, mira, tenemos cetiricina, esto está muy padre, cetiricina, que son fármacos antihistamínicos que, ¿qué creen? En el oído, ven que en el oído tenemos, por ejemplo, unos líquidos, ¿no? Esos líquidos del oído son interesantes porque hacen que se mueva el sistema vestibular, que es el del equilibrio, ¿verdad? Y llama la atención porque a veces, por alguna pinche razón, produces más líquido y el paciente, ¿no? Empieza a tener vértigo. Entonces, ¿qué hacemos? Para limitar esta producción de líquido y demás, utilizamos antihistamínicos como cetiricina selectivos para el oído, porque a nivel de la zona vestibular del oído interno tenemos receptores histaminérgicos. ¿Me explico? Y ahí puede llegar este fármaco muy bien. Tenemos, por ejemplo, ¿no? La loratadina, como platicábamos de algunas de ellas, ¿no? Algunos más por ahí que ustedes a lo mejor no conocen, pero que utilizamos para enfermedades como la de Meniere, ¿no? Para la sinetosis o este movimiento que tenemos así como cuando vamos en la lancha a Xochimilco, ¿no? Pacientes que tienen, por ejemplo, migrañas, podemos ocuparlo como preventivo porque a veces aumenta mucho el líquido cerebroespinal, ¿no? Y hay como molestia, ¿no? Alguna condición oftálmica, como ese paciente que tiene una alergia en el ojito y le lagrimea, o que te pica un insecto, ¿verdad? Yo le recomendaría, cuando tengan un paciente alérgico, así que digas tú, le picó el mosco, ¿no? Y se inflama, usen un no selectivo, que le pega a todos, a todos. Lo va a dormir, no importa. De hecho, hidroxicina se llama Atarax, pues porque te atarantan, ¿no? Por eso se llama así. Lo usamos justamente con ese sentido, ¿no? Que los espectros, a eso voy. La idea del día de hoy que creo que se lleven es, los antihistamínicos no son solamente para bloquear la histamina. Tienen múltiples efectos. ¿Me explico? Es el punto. Y como ustedes como odontólogos deben de saberlos. Los de primera generación te bloquean durísimo todo. Los de segunda ya el bloqueo es mínimo. ¿De acuerdo? Es mucho más específico para un órgano anatómico. ¿Más o menos me expliqué? Sí, Doc. Perfecto. Casi acabamos, casi acabamos. Fíjense, el problema de esteroides tópicos es que los tópicos pueden ocasionar, ¿no? A nivel de boca, la inmunosupresión y la presencia como tal de cándida, ¿de acuerdo? Lo que llamamos como tal la famosa cándida albicans, ¿no? Ya hablaron de eso un poquito con la maestra Yameli, ¿no? Que les contaba un poco de cómo quitarlo, ¿no? Y de tratamiento que es justamente con ionóforos como la nistatina, ¿verdad? Puntos importantes. Entonces, esto sucede mucho con el paciente que los usa, pero no porque tenga una inmunosupresión general, sino porque como son tópicos, no llega a pasar y se queda en boca. ¿Qué les recomiendo a ustedes? Es una recomendación personal. Bueno, la recomendación es que hay unos dispositivos que son los famosos aerochambers. Ténganlo ustedes, ahí está mi abuelito. El aerochamber flow consiste en que tiene, por ejemplo, una boquilla aquí, ¿no? Donde vas a poner el dispositivo, y tiene una mascarilla acá para que tú puedas respirar, ¿de acuerdo? El objetivo interesante es que cuando el paciente lo que hace es, le da el puff, ¿no? El disparo, todo el fármaco queda aquí suspendido en el aerochamber y el paciente lo va inhalando a su propia ¿qué? Voluntad y aseguras a que llegue. ¿Sí me estoy explicando? Es como, por ejemplo, cuando a alguien le das por primera vez a usar esto, yo les puedo asegurar que la primera vez que lo usas se te queda todo en la boca, porque no sabes cómo inhalarlo. Yo les recomiendo que cuando tengan un paciente con una crisis asmática y demás, le pones su aerochamber, se lo colocas, lo disparas, para lo respirando poco a poquito, y vas asegurando que llega a la vía aérea. ¿Me voy explicando? Esta belleza cuesta no más de 300 pesos, ¿vale? Entonces van a tenerlo por cualquier cosa, ¿vale? Ahora,
Es air chamber normal, de tamaño normal, pero hay air chambers para niños, hay air chambers para adultos, para gente muy grande, muy pequeña, ¿de acuerdo? El azul es el estándar, pero tenemos para los demás áreas, ¿no? Miren todos los fármacos que han inventado, ¿no? Aerospazadores, los Haller, los discos, ¿no? Para que el paciente tenga esta oportunidad de tener esta capacidad, ¿no? De tener no solamente el fármaco disponible, sino esta capacidad de poderlo, pues, de alguna manera, administrar de una manera un poco diferente. ¿De acuerdo? Ya para ir cerrando filas, fíjense bien, ya pasando filas. Vamos a encontrar dentro de estos fármacos también importantes, ¿no? Otros que podemos, pues, considerar, ¿no? Ya básicos los últimos. Yo le recomendaría, siempre tenganlo esto, Dianita, en el bolso, siempre esto. Yo siempre tengo uno en mi cuarto por cualquier cosa. Los famosos mortalos descongestionantes, ¿vale? Híjole, son los que más me gustan a mí. No son la mejor opción siempre, pero hay que tener siempre en el bolso por cualquier cosa. Fíjate bien. ¿Les ha pasado 2 de la mañana que están así y que no pueden respirar de un lado? A la muerte, ¿a poco no, Laurita? ¿A poco no? De muerte, ¿no? Que estás de un lado y dices, tu puta, ¿no? O sea, no puedes respirar, te metes el agua, el pinche moco viscoso, ya no sé ni qué hacer, ¿va? Te metiste a baño, no sé ni qué onda. Bueno, estos fármacos tenemos dos. Tenemos la oximetazolina versus lo que sea como tal la fenilefrina. Nombre comercial es el famoso Afrin. Deben tener esto, Carlos, el Afrin en su consultorio siempre. Cuando tienen un paciente que tiene, por ejemplo, un sangrado nasal, pues sí le pones el dedo, ¿no? Le pones el dedo, le puedes poner ahí comprimido, lo que tú quieras, pero lo relevante en ese sentido es que tú utilices vasoconstrictores, ¿verdad? Y estos fármacos son agonistas adrenérgicos alfa, ¿no? O sea, usan adrenalina y los usamos, por ejemplo, para controlar el sangrado nasal o lo que llamamos también la epistaxis. ¿Sí me explico? Que ese punto es importante. Entonces, ténganlo siempre. En la noche te concentras dos disparos en cada fosa nasal y respiras increíblemente. ¿De acuerdo? Bueno, eso ténganlo en la mente, ¿no? Que quiero que tengan en cuenta. Y existe un antiinflamatorio muy importante, ¿no? Que es justamente un biofármaco. El único disponible bueno que sirve para la gente que tiene un asma que dices, tú ya lo intenté todo y no resuelve. Este resuelve casi todos los escenarios, ¿eh? Y como tal, biofármaco, como tal, se llama omalizumab. ¿De acuerdo? Entonces, omalizumab. Fármacos que bloquean a la inmunoglobulina IG, ¿no? IG. Y eso hace que el paciente pueda estabilizar su sistema de eosinófilos y por lo tanto, pues tenga el efecto terapéutico de una manera más correcta. ¿Me explico? Eso ténganlo en la mente. Ya, no hay más tema. 2 cosas más. Para el moco, así, ya para que tengan el dato. 2 cosas más. Para el moco tenemos 2 cosas. Fármacos fibrinolíticos y fármacos expectorantes, ¿de acuerdo? A ver, fibrinolíticos, aquellos que destruyen la fibrina y hacen el moco más laxo. Ambroxol, según lo hecho por ahí, y la acetilcisteína, ¿de acuerdo? Acetilcisteína. Bien importantes. Nada más que un dato importante. Nunca usen Ambroxol, jamás, si no tienen tos. Ese es el truco, ¿eh? La gente que tiene inflamación en los pulmones y anda con su tos y su moco y le dan Ambroxol y aparte vienen con una cosa que se llaman así, antitusígenos, ¿no? Que tenemos 2, uno de acción central y uno de acción periférica, ¿no? El de acción central es el famoso dextrometorfán, según lo leo por allí. Y el de acción periférica se llama el famoso benzonatato o las famosas perlas de tesalón. ¿Lo han alguna vez esas cosas? No sirve para nada. Yo, como médico, nunca uso antitusígenos ni tampoco fármacos para el moco, jamás, ¿de acuerdo? Porque eso hace que se complique. Imagínate un paciente, y así los jarabes así se hicieron. Tómense su jarabe de Ambroxol con dextrometorfano en una infección respiratoria y nos vemos en 5 días por una posible neumonía. Aguas. ¿Y por qué existe la sabiduría de pensar, no, Germán? ¿Por qué está chingada? Porque, pues por eso, pues para que los consumas más. Un médico respetable nunca usaría eso y la gente se anda automedicando, ¿a poco no? Y eso produces. Haces que el moco, a ver, tiene mucha lógica, no hace sentido. La lógica es que estoy yo aquí, tengo el moco y toses y se pega aquí, se pega aquí, así hasta que lo sacas. Pero si utilizo como tal fármacos antitusígenos,
el moco no sale. Y si uso yo fármacos fibrinolíticos, el moco se hace más laxo y se mete más profundamente. ¿Me explicó? No lo puedo sacar, por eso nunca lo uso. Expectorantes, nomás como comentario. Tenemos uno por allí, que es la famosa guaifenesina, ¿no? Que es los famosísimos elistiazil, ¿no? ¿Qué sirven estos fármacos? A veces la gente dice, me chocan porque me dan tos. Pues sí, porque de alguna manera estimulan producción de tos para que los puedas expectorar, ¿de acuerdo? Ese dato es importante. Un último comentario y acabamos la clase. Último comentario. La acetilcisteína es el antídoto para intoxicación por paracetamol. Apunten eso, por favor. Lo más importante. La acetilcisteína es el antídoto para la intoxicación con paracetamol. Por eso es que nunca estos son médicos que lo hacen, que mandan acetilcisteína, porque es un ambroxol, y les mandan paracetamol, pues no, se bloquea el efecto del paracetamol, entonces les sigue doliendo y hay molestias. ¿Me expliqué? Por esa razón es importante este concepto. Y a grosso modo sería lo más importante en los fármacos de la respiración. Más o menos me expliqué. ¿Quedó más o menos, chicos? Sí, doc. Entonces, ni ambroxol, fibrinolítico, ni dextrometófano, ni benzonatato como antitusivos en cuadros gripales, ¿verdad? No, nada. De hecho, la próxima sesión vamos a ver, les enseñamos inmunoinductores para que ya puedan tener cómo resolver esto sin tanto antibiótico y utilizar, por ejemplo, fármacos que induzcan la protección y movimiento leucocitario, que son bonitos. Ajá. ¿Sí, doc? Y la otra pregunta, ¿el Montelukast de qué manera inhibe los leucotrienos? Inhibir. Lo que pasa es que la cascada ácido araquidónico, acuérdense que tenemos por un lado la formación de las COX y por otro lado las LOX. Y las LOX forman leucotrienos. Montelukast inhibe las 5 LOX y por eso no hay activación D. Ok. Que son los que están activos en el asma, ¿no? Los leucotrienos. Así es. Pero bueno, pero será importante que tuviéramos a lo mejor en otro momento alguna sesión donde podamos ver realmente la fisiopatología, ¿verdad? O sea, concretamente. Ahora fue una platicadita, pero yo quería que se llevaran el tema de respiratorio lo mejor posible. Al menos el grupo de fármacos muy general y que conozcan los elementos. ¿Queda? Sí, doc. Perfecto. Bien, sería todo por el día de hoy. No tengo más que decirles. Si hoy se van a contratar los pacientes, los alumnos que tengan detalles de reprobación. Si no te hablamos, ya despreocúpate por eso, ¿de acuerdo? Se va a subir un documento donde estamos acreditados y listo, se van a comentar y ya. Pero despreocúpate, si no te hablamos en la semana, no, porque ya reprobamos a los que van a hacer examen el día de hoy. Entonces, si no te hablamos, no, ya pasas, ya, bendito Dios, ¿de acuerdo? Nada, te recuerdo, por último, tu asistencia del Zoom y número 2, la de la publicación que vamos a hacer a todo de Facebook, ¿de acuerdo? Sería todo. Cuídense mucho, un abrazo, ¿no? La próxima semana vamos a la parte de análisis locales y luego vamos a ver la parte de interacciones y luego la parte de biofarmacología y terminaremos el diplomado prácticamente los que les interesaba, ¿de acuerdo? Sí, me quedo pendiente, doc, para lo de la pregunta de la anticoagulación. Sí. Deme un segundo. ¿Alguien más alguna pregunta que tenga por allí? Yo solamente quería saber si sí está bien localizado todos los que no habían pasado el examen, porque yo tengo llamadas perdidas, pero contestaba y pues, luego ya no decía nada. Entonces tenía la duda. Ya, otra checamos, pero si no porque me confirmaron ayer que ayer reprobaron a todos ya. Entonces yo creo que no, ¿eh? Ok. Bueno, okay. A ver, Rich, le explico rapidísimo. Todos los xabanes, por ejemplo, vamos a poner los que más usa la gente, ¿no? Para su duda. Tenemos el famoso apixaban, ¿no? Apixaban, que es muy conocido, y el rivaroxaban, que es de Jarel, ¿no? Básicamente, lo que hacemos es, en estos, vamos a ver que en la cirugía se tienen que suspender 24 horas antes, los dos, siempre, ¿de acuerdo? Y literalmente lo reiniciamos 24 horas después. Se acabó. No hay más, doctor. Ese es el protocolo. Ok. ¿De acuerdo? Todos los xabanes ahí actúan igual. ¿Y no es necesario estudios preoperatorios? No, para nada, porque estos fármacos, acuérdense, la mnemotecnia, miren, no lo voy a creer. Apixaban, van sobre el factor 10 que activado. No ocupan nada. Ok. Acuérdense, warfarina, snocumarina ocupan el TP. Heparinas, TTPA. Y estos fármacos, la verdad, nada. No se controlan con nada. No se monitorean con nada. Ok. ¿Sí, Ok.
Sí, perfecto. Gracias. Concreto, ¿no? Como debe ser, ¿no? Sí. Y debemos suspender o que el hematólogo suspenda. Ellos deberán suspenderlo, se los mandan, pero si no sabe el protocolo no va a pasar nada, porque la vida media permite que tenga más tiempo en lo que lo opere y no tenga tema, ¿de acuerdo? Lo operas sin problema, no va a pasar nada, es un día. Ok. Malo cuando suspendes fármacos por 10 días, 15 días, me explico, ahí sí se ven los efectos, ¿vale? Ok. Bien. Gracias, cuídense mucho, un abrazo, feliz día, nos vemos la próxima